Nadie en la ciudad recordaba exactamente cuándo empezó todo. No hubo una noche inaugural ni un anuncio en el cielo. Las cosas importantes rara vez llegan con señales claras. Llegan como llega el cansancio al final de una jornada larga. Sin ruido, sin pedir permiso. Simplemente se instalan. La ciudad era antigua. No vieja en el sentido romántico de las postales, sino antigua como lo son los lugares donde demasiadas historias se han superpuesto unas a otras. Calles estrechas que parecían haber aprendido a escuchar. Edificios con ventanas altas que miraban más de lo que mostraban. Un río que la bordeaba con paciencia, como si supiera que nada bueno nace de la prisa. Allí la luna no siempre cumplía su función. Había noches en que subía al cielo sin iluminar nada. Estaba presente, redonda o apenas insinuada, pero su luz no alcanzaba a tocar el suelo. La gente decía que era por las nubes, aunque el cielo estuviera limpio. Otros culpaban a la humedad del aire. Nadie hablaba de la posibilidad de que la luna simplemente eligiera no mirar. En esas noches, la ciudad parecía contener la respiración. Los pasos sonaban más fuertes. Las voces se apagaban antes de terminar las frases. Incluso los bares, que solían ser refugio de risas y discusiones inútiles, bajaban el volumen de su música sin que nadie lo pidiera. Fue en una de esas noches cuando alguien vio por primera vez a la mujer vestida de negro. No entró al bar como entran los demás. No empujó la puerta con urgencia ni buscó una mesa libre con la mirada. Simplemente apareció dentro, como si siempre hubiera estado allí y nadie se hubiera dado cuenta. Vestía de negro de pies a cabeza. No un negro elegante ni provocador, un negro sencillo, casi humilde. El tipo de ropa que no busca atención y por eso mismo la atrae. Se sentó sola. Pidió algo que nadie pudo recordar después. Bebió despacio. Miraba alrededor con una calma que resultaba incómoda. No sonreía, pero tampoco parecía triste. Era una expresión más antigua que esas dos cosas, algo que venía de muy atrás. Algunos hombres la notaron enseguida, no porque fuera deslumbrante, sino porque su presencia tenía peso, como una palabra que cambia el sentido de toda una frase. Uno de ellos pensó en acercarse, pero algo lo detuvo. Otro sí lo hizo. Le habló. Le preguntó su nombre. Ella respondió con una voz baja, cálida, perfectamente humana. Nadie recuerda ese nombre. A la mañana siguiente, ese hombre no volvió a su casa. Al principio se pensó en una pelea, en una mala noche, en una decisión impulsiva. La ciudad estaba acostumbrada a perder gente de vez en cuando. Marineros que no regresaban, comerciantes que cambiaban de ruta, hombres que simplemente se cansaban de estar donde estaban. Pero luego ocurrió otra vez, y otra, siempre hombres, siempre después de una noche sin luna generosa, siempre con un bar de por medio, y siempre con la vaga sensación de que alguien había estado observando desde un rincón oscuro. La mujer de negro aparecía y desaparecía como un pensamiento incómodo. Nunca 2 noches seguidas en el mismo lugar, nunca a la misma hora. A veces hablaba mucho, a veces casi nada, pero siempre escuchaba. Escuchaba como escucha alguien que no tiene prisa, como si cada palabra fuera un bocado que se toma con cuidado. No buscaba amor. Eso lo entendieron algunos demasiado tarde. No buscaba compañía, buscaba alimento. No del tipo que se sirve en platos. Hay hambres que no tienen que ver con el estómago. Hambres que se instalan en el pecho, en la memoria, en los rincones donde se guardan las cosas que nunca se dijeron. Hambres que no se sacian con pan, ni con vino, ni con caricias apresuradas. Hambres que reconocen a otras hambres cuando se cruzan. La mujer vestida de negro parecía reconocerlas todas. Los hombres que desaparecían no eran iguales entre sí. Algunos eran violentos, otros eran suaves hasta el punto de desaparecer en las conversaciones. Algunos tenían familia, otros solo tenían deudas. Pero todos compartían algo que nadie supo nombrar al principio. Una grieta, un vacío silencioso, una necesidad de ser vistos sin ser juzgados. Ella los miraba y lo sabía. No los llevaba a la fuerza.
No los engañaba con promesas. Simplemente les ofrecía algo que nunca habían tenido del todo. Atención verdadera, una escucha sin interrupciones, una noche donde no hacía falta fingir nada. Y eso, en una ciudad como aquella, era más peligroso que cualquier arma. Con el tiempo, los rumores empezaron a cambiar. Ya no se hablaba solo de hombres perdidos, se hablaba de sombras que parecían moverse solas, de reflejos en los espejos que no correspondían a nadie, de sueños compartidos por personas que nunca se habían visto. La luna, cuando estaba llena, parecía pesar más sobre los techos. El aire se volvía espeso. Caminar resultaba cansado, como si cada paso exigiera una decisión consciente. Algunos decían sentir que algo los observaba desde las alturas, no con maldad, con hambre. La mujer de negro seguía apareciendo. A veces alguien intentaba advertir a otros. A veces se organizaban búsquedas inútiles, pero al amanecer siempre quedaba lo mismo. Una silla vacía, un vaso sin terminar, un nombre que nadie podía recordar. Y la ciudad, que había aprendido a sobrevivir callando, volvía a su rutina. Solo unos pocos empezaron a entender que no se trataba de una asesina, tampoco de un monstruo en el sentido simple de la palabra. Era algo más cercano y por eso más aterrador. Era la manifestación de una necesidad antigua, de un hambre que nace cuando los vínculos se rompen y nadie los repara. Cuando se confunde el deseo con el afecto y la soledad se vuelve costumbre. La noche tenía sed, y alguien había aprendido a beber de ella. La historia de la mujer vestida de negro no empezó en esa ciudad. Eso lo sabremos después. Tampoco terminará allí. Pero fue en esas calles donde encontró el terreno perfecto, donde la luna a veces se niega a iluminar, donde hay personas que no buscan amor porque el amor les quedó grande o pequeño o simplemente lejano. Buscan alimento, y cuando ese alimento aparece con voz suave y mirada atenta, es muy difícil decir que no. Hubo un hombre que empezó a notar los patrones antes que los demás. No era policía, ni periodista, ni alguien especialmente brillante. Era panadero. Se levantaba antes que el sol y regresaba a su casa cuando la ciudad ya estaba cansada. Su vida transcurría entre rutinas tan firmes que parecían inamovibles. Quizás por eso fue capaz de ver lo que otros pasaban por alto. Se llamaba Mateo. Nadie lo llamaba por su nombre completo. En la ciudad los nombres largos se acortan como una forma de cariño o de cansancio. Mateo había crecido allí. Conocía las calles no por sus nombres oficiales, sino por los recuerdos que guardaban. La esquina donde se besó por primera vez, el callejón donde vio morir a su padre, el bar donde aprendió que el silencio puede ser más ruidoso que la música. Ese bar era uno de los lugares donde la mujer de negro había sido vista. Mateo no la vio la primera vez que apareció, tampoco la segunda. La vio una noche en que la luna estaba llena, pero no alumbraba. Eso le pareció extraño. Siempre le había gustado la luna. Le recordaba a su madre, que decía que era una lámpara antigua que alguien olvidó apagar del todo. Aquella noche, Mateo entró al bar después de cerrar la panadería. Estaba cansado. Tenía las manos aún calientes por el horno y la cabeza llena de pensamientos que no encontraba dónde dejar. Pidió un trago que no necesitaba. Se sentó en la barra y miró su reflejo en el espejo manchado. Pensó que se estaba volviendo invisible. Entonces la vio. No fue una revelación ni un golpe en el pecho. Fue más bien una sensación de reconocimiento, como cuando se escucha una melodía conocida en una casa ajena. Ella estaba sentada a unas mesas de distancia, vestida de negro, mirando sin mirar. Su postura era relajada, pero había algo en su quietud que sugería alerta. Mateo no se acercó. No porque tuviera miedo, sino porque entendió algo sin saber cómo. Entendió que ella no estaba allí para cualquiera, que había hombres que eran llamados y otros que solo podían observar. Esa noche, otro hombre desapareció. Mateo lo conocía. Se llamaba Julián. Tenía 2 hijos y una risa fácil que se apagaba rápido.
Julián hablaba mucho de proyectos que nunca concretaba. Siempre estaba a punto de empezar algo nuevo. Siempre estaba a punto de irse. Nunca lo hacía. Al día siguiente, la ciudad despertó con la misma pregunta sin respuesta. Mateo amasaba el pan y pensaba en la mujer de negro. Pensaba en la forma en que Julián la había mirado antes de levantarse de su mesa. No fue deseo, fue alivio. A partir de entonces, Mateo empezó a observar, no a buscarla activamente, sino a prestar atención cuando el ambiente cambiaba, cuando el aire parecía más espeso, cuando la gente hablaba más bajo sin darse cuenta. Descubrió que la mujer no siempre aparecía de noche. A veces estaba allí antes del anochecer, cuando el cielo todavía guardaba algo de luz. En esos momentos parecía más cansada, más humana, como si el día le pesara más que la oscuridad. Nunca la vio comer, nunca la vio beber más de un sorbo. Siempre hablaba con alguien. Mateo empezó a preguntarse qué pasaba después. No el acto final que todos temían, sino el tránsito, el momento en que los hombres se levantaban de sus sillas y la seguían sin resistencia. Nadie los arrastraba, nadie los obligaba, simplemente se iban. Una noche, Mateo decidió seguirlos. No fue un acto heroico ni impulsivo, fue una consecuencia, algo que se había ido acumulando dentro de él como se acumula el agua detrás de una represa. Esperó, observó, bebió su trago sin ganas. Cuando vio al hombre levantarse, vio también a la mujer hacerlo. No se tocaron, no se miraron de manera evidente, pero algo los unía como un hilo invisible. Mateo dejó unas monedas sobre la barra y salió detrás. La ciudad de noche tenía otra textura. Los sonidos parecían amortiguados, los pasos se confundían con el viento. Mateo caminaba a una distancia prudente, no quería ser visto, tampoco quería perderlos. Ella avanzaba con seguridad, no parecía conocer las calles, parecía recordarlas, como si las hubiera recorrido en otro tiempo, en otra versión de la ciudad. Llegaron a una zona cercana al río, un lugar que pocos frecuentaban. Allí las luces eran escasas y el agua reflejaba una luna deformada. Mateo sintió frío, aunque no hacía frío. La mujer se detuvo, el hombre también. Hablaron. Mateo no pudo oír las palabras, pero vio los gestos. Vio cómo el hombre bajaba los hombros, cómo su postura se rendía, no ante ella, sino ante algo más grande, ante la posibilidad de dejar de cargar. Ella levantó la mano y la apoyó en el pecho del hombre, nada más. No hubo violencia, no hubo gritos, no hubo sangre. Mateo no vio el final, porque no hubo un final visible. Lo que vio fue algo peor y más hermoso al mismo tiempo. Vio cómo el hombre parecía desdibujarse, no desaparecer de golpe, sino perder densidad, como una imagen que se va volviendo translúcida, como un recuerdo que ya no se puede tocar. Ella cerró los ojos, respiró, y cuando los abrió, estaba sola. Mateo retrocedió. El corazón le golpeaba el pecho, no por miedo, sino por una comprensión tardía. Entendió que ella no mataba cuerpos, consumía ausencias. Se alimentaba de lo que ya estaba roto, de lo que ya había empezado a irse. La mujer vestida de negro se volvió hacia él. Por un instante Mateo pensó que todo había terminado, que ahora él sería el siguiente. Pero ella solo lo miró. Sus ojos no eran crueles, tampoco bondadosos. Eran profundos, antiguos, tristes. Le habló. Su voz no sonó como una amenaza. Sonó como una confesión. Le dijo que el hambre verdadera nunca se sacia del todo, que cada vez que se alimentaba crecía, no en tamaño, sino en memoria, que recordaba a cada uno, que cargaba con ellos, que no era libre. Le dijo que había sido creada por la misma necesidad que consumía, que en algún punto había sido humana, que había amado, que había tenido hambre de amor y no había encontrado alimento. Mateo quiso hablar, quiso preguntar, quiso pedirle que se fuera.
Ella negó con la cabeza antes de que él dijera nada. Le dijo que la ciudad la había llamado, que las ciudades, como las personas, a veces crean sus propios depredadores cuando no saben cuidarse. Luego caminó hacia el río y desapareció entre las sombras. Mateo regresó a su casa antes del amanecer. No contó nada. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loco o cruel? Continuó con su vida, amasó pan, saludó vecinos, sonrió cuando era necesario. Pero ya no miró la luna de la misma manera. Sabía que volvería a verla. Porque la noche, cuando aprende a tener sed, nunca olvida. Después de aquella noche, Mateo comenzó a vivir con una atención distinta. No una vigilancia tensa, sino una escucha constante. Como si el mundo hubiera bajado el volumen de lo evidente para amplificar lo que siempre estuvo allí. Descubrió que la ciudad hablaba todo el tiempo, solo que la mayoría había aprendido a ignorarla para poder seguir adelante. La mujer de negro no volvió a aparecer durante varias semanas. Eso inquietó a Mateo más que su presencia, porque la ausencia, cuando se vuelve demasiado limpia, suele anunciar algo. Los hombres dejaron de desaparecer por un tiempo. Los bares recuperaron algo de su ruido habitual. La luna volvió a reflejarse en los charcos con una luz menos pesada. Algunos dijeron que todo había sido una exageración colectiva. Otros afirmaron que el miedo había pasado de moda. Mateo no se tranquilizó. Había visto demasiado para creer en finales simples. Empezó a notar cambios sutiles en la gente. Hombres que antes parecían llenos de ruido interno, ahora caminaban más encorvados. Miradas que evitaban el contacto visual no por timidez, sino por cansancio. Conversaciones que se quedaban a mitad de camino, como si nadie tuviera fuerzas para terminarlas. El hambre no se había ido, solo había aprendido a esperar. Una tarde, mientras cerraba la panadería, Mateo encontró a una mujer sentada en el escalón de la entrada. No vestía de negro. Llevaba un abrigo gris gastado y tenía las manos rojas de frío. No parecía peligrosa ni misteriosa, parecía cansada. Le pidió algo de comer. Mateo dudó solo un segundo. Le alcanzó un trozo de pan aún tibio. Ella lo aceptó como si recibiera algo más que alimento. Lo sostuvo con ambas manos. Cerró los ojos antes de dar el primer bocado. Le dio las gracias. Esa voz no era la misma, pero se le parecía, como se parecen dos recuerdos de una misma persona tomados con años de distancia. Mateo sintió un estremecimiento que no supo explicar. La mujer se levantó. Le dijo que la ciudad estaba llena de personas que confundían el hambre con el deseo y el deseo con el derecho. Le dijo que cuando nadie enseña a nombrar lo que falta, eso que falta aprende a caminar solo. Mateo no preguntó quién era, no hizo falta. Esa noche, la mujer de negro volvió, pero no estaba sola. Había otras figuras, no tan definidas, no tan completas. Sombras con forma humana que se movían con torpeza. No entraban a los bares, se quedaban cerca, observaban, esperaban. Mateo comprendió entonces algo que lo golpeó con una tristeza profunda. Ella ya no estaba sola, porque el hambre se había multiplicado, porque había sido demasiado tiempo ignorada, porque lo que no se nombra, se reproduce. La mujer vestida de negro entró a uno de los bares más antiguos de la ciudad, el mismo donde Mateo había visto desaparecer a Julián. Esta vez, Mateo entró también, no para seguirla, para estar presente. Ella lo vio de inmediato, se acercó a su mesa, se sentó frente a él sin pedir permiso. Su rostro parecía más joven y más viejo al mismo tiempo, como si varias edades se superpusieran sin lograr imponerse. Le dijo que había intentado irse, que había buscado otros lugares, que había caminado durante años sin encontrar descanso, pero que las ciudades como esa siempre la llamaban de vuelta, no con palabras, sino con grietas. Mateo le preguntó si había una forma de detenerlo. Ella lo miró con una ternura que dolía. Le dijo que no se detiene el hambre arrancándole los dientes. Se detiene enseñándole a alimentarse de otra cosa. Le habló de la primera vez que sintió esa necesidad,
de cuando aún tenía nombre y cuerpo y una casa pequeña cerca de otro río, de cómo había pedido amor y había recibido silencio, de cómo el silencio, cuando se prolonga, se vuelve una sustancia espesa que se mete en los huesos. Le dijo que no había elegido convertirse en lo que era, pero que una vez transformada, había aprendido a sobrevivir. Mateo escuchó. No intentó salvarla. No intentó juzgarla. Hizo lo único que podía hacer alguien que de verdad entiende una historia ajena. Se quedó. Alrededor, los hombres hablaban, reían, bebían. Algunos miraban a la mujer con curiosidad, otros con deseo. Ella no los llamaba, no esa noche. Esa noche estaba cansada. Mateo le preguntó qué pasaría si la ciudad cambiaba, si la gente aprendía a mirar sus propias ausencias, si los hombres dejaban de esconder el hambre detrás de la violencia o la indiferencia. Ella sonrió apenas. Le dijo que entonces ya no sería necesaria, que tal vez podría descansar, que tal vez podría recordar su nombre sin dolor. Afuera, la luna comenzó a iluminar de verdad. No con fuerza, sino con honestidad. La ciudad pareció suspirar, como si algo se hubiera aflojado apenas. Las sombras se desvanecieron. La mujer vestida de negro se levantó. Apoyó la mano en el hombro de Mateo. No tomó nada de él. No necesitaba hacerlo. Le dijo que cuidara la ciudad, que no la dejara volver a tener tanta sed. Y se fue. Mateo no la volvió a ver. No de esa forma. Los hombres dejaron de desaparecer. No de golpe, de a poco, como se curan las heridas profundas, con retrocesos y avances, con días buenos y días oscuros. La ciudad no se volvió perfecta, nunca lo fue, pero empezó a escucharse más, a hablar de lo que dolía, a admitir que hay hambres que no se resuelven solos, y en las noches en que la luna no ilumina del todo, aún hay quienes sienten que algo observa, no con amenaza, con memoria, porque el hambre verdadera nunca se sacia del todo, pero puede aprender a esperar. Y la noche, cuando se siente acompañada, ya no tiene tanta sed. Pasaron los años sin que nadie los contara de verdad. La ciudad cambió como cambian los cuerpos cuando envejecen sin darse cuenta. Algunas fachadas fueron restauradas, otras se dejaron caer, cerraron bares y abrieron otros con nombres nuevos para esconder la misma nostalgia. El río siguió allí, lento, persistente, guardando reflejos que nadie reclamaba. Mateo envejeció también. Sus manos se volvieron más ásperas, su espalda empezó a dolerle en las madrugadas frías, pero su mirada conservó algo que no tenía antes, una atención suave, una forma de ver que no empujaba, que no exigía. Los vecinos decían que su pan sabía distinto, no mejor ni peor, distinto, como si alimentara algo más que el cuerpo. Nunca habló de la mujer vestida de negro, no porque la olvidara, sino porque había entendido que algunas historias no se cuentan, se sostienen, y sostenerlas requiere silencio, cuidado, paciencia. Hubo noches, sin embargo, en que Mateo sentía esa presión antigua en el aire. No tan intensa como antes, pero reconocible, como un recuerdo que vuelve cuando uno baja la guardia. En esas noches salía a caminar. No buscaba nada concreto. Caminaba para que la ciudad supiera que alguien estaba despierto, porque eso también alimenta. Los jóvenes que crecieron después de los años de las desapariciones escucharon versiones fragmentadas, historias deformadas por el miedo y el tiempo. Decían que había sido una asesina elegante, una bruja, un mito inventado para asustar a los hombres solos. Mateo no corregía a nadie, sabía que cada generación necesita sus propios fantasmas. Una noche de invierno, cuando la luna estaba ausente por completo, Mateo volvió a sentirlo con claridad. Esa sed profunda no venía de afuera, venía de adentro de la ciudad, de discusiones no dichas, de violencias pequeñas repetidas hasta volverse normales, de personas que habían aprendido a callar para no incomodar. Entró a un bar que no conocía, no por curiosidad, sino por intuición. El lugar estaba lleno, ruidoso, demasiado ruidoso. La música tapaba las conversaciones, las risas eran bruscas.
Mateo se sentó en un rincón. Entonces la vio. No vestía de negro. Era más joven de lo que recordaba, o quizás lo parecía. Llevaba un abrigo oscuro, pero no negro. Sus ojos eran los mismos, profundos, cansados, hambreados. Mateo no se levantó, no la siguió con la mirada. Esperó. Ella se acercó. Se sentó frente a él como la otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, o como si hubiera pasado por encima de ambos sin pedir permiso. No sonrió. Tampoco parecía sorprendida. Le dijo que la ciudad volvía a llamarla. Mateo respiró hondo. Le dijo que lo sabía. Ella habló de otras ciudades, de otros ríos, de otros hombres que desaparecieron sin que nadie los llorara demasiado. Le dijo que no siempre era igual, que a veces se alimentaba y seguía su camino sin dejar marcas, que otras veces se quedaba demasiado tiempo y las sombras crecían. Le dijo que estaba cansada. Mateo le preguntó si todavía era posible elegir otra cosa. Ella lo miró largo rato antes de responder. Le dijo que el hambre nunca se va del todo, pero que cambia de forma cuando es mirada de frente. Le dijo que cada vez que alguien nombra su vacío sin vergüenza, algo en ella se debilita. No muere, descansa. Mateo le habló entonces de la ciudad, de los grupos que se habían formado para escucharse, de los hombres que aprendían a hablar sin golpear la mesa, de los bares donde a veces se apagaba la música para dejar espacio al silencio. Ella escuchó como siempre, sin interrumpir, sin juzgar. Por primera vez, Mateo la vio llorar. No fue un llanto dramático. Fueron lágrimas silenciosas que caían despacio, como si el cuerpo no recordara bien cómo hacer eso. Se la secó con el dorso de la mano. Parecía avergonzada. Le dijo que nunca nadie le había hablado así de un lugar, como si fuera algo vivo que se puede cuidar. Le dijo que quizás esta vez podría quedarse al margen, no desaparecer del todo, pero tampoco alimentarse. Mateo no le prometió nada, no era su función. Solo le dijo que mientras alguien caminara atento por las noches, mientras alguien escuchara, mientras alguien nombrara el hambre sin convertirla en violencia, ella no estaría sola. Eso pareció bastarle. Se levantó. Apoyó la mano en su hombro una vez más liviana que antes, menos necesitada. Cuando se fue, Mateo no sintió alivio, sintió responsabilidad. Una palabra pesada pero honesta. La luna apareció entre las nubes. No brilló con fuerza. Iluminó lo suficiente. A la mañana siguiente, la ciudad siguió su curso. Pero algo había cambiado otra vez. No de manera espectacular, de manera profunda. Como cambian las cosas que importan. Mateo volvió a la panadería, amasó el pan, encendió el horno, saludó a los primeros clientes. Pensó en la mujer vestida de negro, en todas sus versiones, en todos los nombres que nunca dijo. Pensó en el hambre, y entendió que no era una enemiga, era un mensaje, uno que hay que aprender a escuchar antes de que aprenda a caminar solo. La noche siempre vuelve. La luna a veces ilumina y a veces no, pero cuando hay alguien dispuesto a mirar sin huir, la sed ya no gobierna. Con el tiempo, Mateo empezó a sentirse más cansado. No era un cansancio súbito ni dramático, era una fatiga que se asentaba en los huesos como el polvo fino que dejan los años. Dormía menos, caminaba más despacio, pero seguía saliendo en las noches difíciles, esas en las que la luna parecía haberse olvidado de la ciudad o en las que el aire se volvía espeso sin razón aparente. La gente empezó a reconocerlo como una presencia, no como una autoridad ni como un salvador, simplemente como alguien que estaba, alguien que escuchaba sin corregir, alguien que no apuraba las respuestas. Algunos hombres se sentaban junto a él en silencio. Otros hablaban de cosas pequeñas y terminaban diciendo cosas grandes sin darse cuenta. Mateo entendió que eso también era alimento. La mujer de negro no volvió a aparecer de forma visible, no en los bares, no junto al río. Pero Mateo sabía que seguía allí, de otra manera, como un eco, como una sombra que ya no necesitaba cuerpo para existir.
A veces la sentía en los sueños, no como una figura amenazante, sino como una voz antigua que contaba historias que nadie había querido oír. Historias de hombres que aprendieron a callar para sobrevivir, de mujeres que fueron alimento hasta quedarse vacías, de ciudades que confundieron fuerza con dureza y terminaron creando monstruos para explicar su propio descuido. En esos sueños, ella ya no vestía de negro, vestía recuerdos. Mateo despertaba con una tristeza suave y una claridad nueva. Se levantaba, abría la panadería, amasaba como siempre. Cada gesto era un acto de cuidado, no solo para otros, para sí mismo. La ciudad, sin saberlo del todo, empezó a cambiar su forma de transitar la noche. No dejó de haber violencia, no dejó de haber hambre, pero apareció algo distinto, una conciencia tímida, una pregunta que flotaba en el aire cuando alguien levantaba la voz o cerraba el puño. ¿Qué es lo que falta aquí? Esa pregunta, repetida sin estruendo, empezó a hacer su trabajo. Hubo una noche final. Mateo lo supo apenas abrió los ojos. No porque fuera distinta, sino porque era demasiado familiar. La luna no iluminaba, el aire pesaba. La ciudad parecía contenerse como un animal herido que no sabe si huir o quedarse. Mateo se puso el abrigo y salió. Caminó hasta el río, el mismo lugar donde había visto desdibujarse a Julián tantos años atrás. El agua corría igual, indiferente y fiel. Mateo se sentó en una piedra. No esperaba nada concreto. Ella apareció. No caminó hacia él, simplemente estuvo allí, a su lado. No tenía forma definida, no tenía edad. Era una presencia, un contorno suave hecho de memoria y necesidad. Mateo no se asustó. Ella le habló sin palabras. Le dijo que el hambre seguía existiendo, que siempre existiría, porque los humanos son criaturas incompletas y eso no es un error, es una condición. Le dijo que había aprendido algo observándolo, que el hambre no necesita siempre devorar. A veces necesita ser acompañada hasta que se calme. Mateo cerró los ojos. Le dijo que ya no podía caminar tantas noches como antes, que su cuerpo se estaba despidiendo de a poco, pero que otros habían aprendido, que ya no estaba solo. Eso la tranquilizó. Por primera vez, Mateo sintió que ella se alejaba de verdad. No como una huida, sino como una transformación, como el vapor que se levanta del agua al amanecer. Sigue siendo agua, pero ya no pesa igual. La luna apareció entonces, no brillante, no perfecta, suficiente. Mateo se quedó un rato más junto al río. Luego volvió a su casa. Se acostó. Durmió profundamente. Murió días después, en su cama, sin ruido. La ciudad lo lloró como se llora a quienes no hacen historia, pero sostienen el mundo, con gratitud silenciosa. Después de Mateo, la ciudad siguió viviendo. Hubo nuevas generaciones, nuevos errores, nuevas formas de hambre. Pero algo había quedado sembrado. En las noches en que la luna no ilumina, hay quienes se detienen a escuchar en lugar de correr. En los bares, a veces, alguien apaga la música cuando nota que otro necesita hablar. Algunos hombres aprendieron que pedir no los hace menos. Algunas mujeres dejaron de ser alimento y empezaron a ser voz. La mujer vestida de negro ya no es recordada como un monstruo. Es una sensación, una advertencia suave, un relato que se cuenta en voz baja para no olvidarse de cuidar. Porque el hambre verdadera nunca se sacia del todo, pero cuando se la mira sin miedo, deja de devorar. Y la noche, que siempre vuelve, ya no tiene que tener tanta sed.